Buenas tardes, estamos con Alfredo Grimaldos y vamos a charlar un poco con él y a conocer un poco cómo es él y cuál ha sido su trayectoria. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Pues nada, queríamos saber un poco quién eres, cuál ha sido tu profesión, a qué te has dedicado. Sí, pues me he dedicado al periodismo. Yo cuando era un joven hasta llegar a CUU pensaba hacer arquitectura. Menos mal que tuve una luz allí que me iluminó y decidí dedicarme al periodismo, porque si no habría hundido todos los edificios, ¿no? y nada, bueno, yo en bachillerato pues hacía buenas redacciones y me gustaba contar historias y entonces pues entré en la Facultad de Ciencias de la Información en el año 74, un año conflictivo, un año con muchas complicaciones, con luchas políticas, con muchas reivindicaciones y bueno, pues fue una escuela no solo periodística sino humana, política. Conocí a mucha gente. Hay mucha gente que se lamenta de haber pasado por la universidad, como si no hubiese aprendido nada y tal. A mí la universidad me cambió la vida. Me cambió la vida por la gente que conocí, por las actividades que tuve, por la militancia política que empezó allí y vamos, lo recuerdo con mucha satisfacción. Y luego enseguida, cuando murió el bicho a finales de noviembre del 75, inmediatamente empezaron a salir publicaciones alternativas, se decían entonces, de mucho tipo, y yo empecé a escribir. O sea, empecé a escribir muy pronto, con 19, 20 años en prensa, y reportajes de todo tipo, y me fui fogueando y siempre he seguido la misma línea. O sea que ha sido una ruina económica, pero me alegro de haberlo hecho. Vale. Dame un segundo, una cosita y ya está. Yo ahora te iba a preguntar un poco, no sé qué te va mejor, si empezar por Carrero, ya que estamos en Madrid, o qué recuerdos tienes en esos años del contexto internacional. Sí. De qué se sabía aquí, de lo que estaba pasando fuera, qué repercusiones tenía a nivel de calle, a nivel de, no sé, la gente que os reuníais, que se comentaba, porque me hablas del 74, pero Carrero es a últimos del 73 cuando es el atentado y las repercusiones que tuvo eso. ¿Por dónde podemos empezar? Sí, pues por el contexto internacional, sí. Sí, en aquella época había además un contexto internacional favorable, teóricamente, a que se acabase la dictadura franquista. Acababan de caer la dictadura de los coroneles en Grecia. Se había producido la revolución de los claveles en Portugal, con la que yo tuve mucha relación, y bueno, previsiblemente pues aquí se podía producir un cambio también en ese sentido, que no se produjo. Se hicieron cambios cosméticos. Los caciques del régimen, que estaban por la renovación del tinglao, pues fueron moviendo sus piezas, y a esa jugada se incorporaron los de izquierdas que no eran de izquierda,
y algunos que se supone que eran de izquierdas como Carrillo, y al final esto quedó pues en una continuación del franquismo, con el rey que puso Franco en la zarzuela. Carrero Blanco, ¿qué te dice esa palabra? Carrero Blanco es un personaje contradictorio. Era más franquista que Franco, pero yo he hablado con mucha gente que lo conoció de cerca, y todos han coincidido en que una vez que hubiese sido proclamado rey Juan Carlos I de Borbón, el chorizo campeón, pues él se habría retirado. Él se habría retirado porque tenía esa historia de la disciplina y todo eso. Entonces el atentado es una cosa que todavía es indescifrable. Es una cosa muy rara, porque él sí tuvo ciertos enfrentamientos con los yanquis por la guerra del Yom Kippur y por algunas cosas, pero claro, no era abiertamente anti-yanqui. La noche antes de que lo volaran estuvo aquí con Kissinger, y el atentado obviamente lo hizo ETA, pero claro, es que es extrañísimo que estuvieran durante un año excavando a 100 metros de la embajada de Estados Unidos sin que nadie los detectase, que al mismo tiempo pasaran por aquí un montón de militantes de la organización como si fuese la verbena de la Paloma, y iban a hacer prácticas de tiro, asaltaron una armería, todo rarísimo. Yo hablé con Wilson, que era uno de los responsables del comando en Vitoria, y me dijo: quedamos en el Hotel Mindanao, ahí en la calle de las Filipinas, y apareció un personaje que no sabíamos quién era y nos dio el horario, toda la planilla y todo esto. Jamás subimos quién era. Es una cosa, no se ha aclarado. O sea, ETA lo voló, eso está clarísimo, pero todo el tinglao que hay detrás está sin descubrir todavía. Venga. Quizá puede ser que de alguna manera la gente que tenía diseñada ya la transición lo viera como un elemento retardante. No, vuelvo a insistir en que según todos los que gente del SECE, del Servicio de Información de Carrero Blanco, gente que tuvo mucha relación con él y tal, todos han coincidido en que era un hombre tan disciplinado que si proclaman a Juan Carlos I rey de España y le dice que se vaya, él se habría ido. O sea que en ese sentido no, tampoco cuadra mucho la cosa. Esa imagen que se ha dado de que era un ogro, de que era el impedimento para seguir adelante con las reformas, no está nada claro tampoco. Lo que llama mucho la atención en este aspecto del suceso del atentado es que, aparte que creo que el expediente sobre la investigación está como, digamos, perdido a estas alturas, salvo algún par de libros que se han hecho sobre el tema, por ejemplo el de Manuel Cerdán, está lleno de incógnitas, como tú dices, ¿no? Sí. Pero a mí, por ejemplo, en este suceso me llama mucho la atención que el personaje que estaba, digamos, encargado de la seguridad, lo que ahora vendría a ser el ministro del Interior, curiosamente es el que ponen de relevo. Sí. Arias Navarro. Navarro, sí. Es significativo. Sí. Bueno, no, pero hay otro dato más importante, que es que el que estaba encargado de la seguridad de Carrero era el comandante Cortina, que luego estuvo implicado en el 23F, y de hecho
A mí me dijo el coronel Perote que durante el juicio del 23F, que Perote ya estaba al mando de la OME, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, y tal, estaban, bueno, pues siguiendo a todos, claro, como es esto. Y en la primera parte del juicio, el abogado le breó a preguntas a Cortina, y en el descanso Cortina fue a los teléfonos, habló, no se sabe con quién, Perote sí lo sabrá, pero no me lo dijo, y dijo: como este tío sigue así, saco a relucir lo de Carrero. O sea, que hay cosas muy turbias en el atentado a Carrero. Luego además la gente de ETA en la puerta de la embajada de Estados Unidos, en la parada del autobús todos los días. Claro, es que son todo cosas muy que no cuadran mucho. Hay algo raro. Te iba a preguntar acerca de relación a esto. ¿Se puede decir que la CIA tiene algún tipo de papel? Bueno, la CIA tiene todos los papeles. No me refiero en cuanto al diseño en general de todo el operativo, de la transición y el tutelaje, que eso está, creo que ya a estas alturas está más que claro. Me refiero a la hora de tomar la decisión de que ese personaje, Carrero Blanco, pues mejor que hubiera otra persona más proclive o que pusiera menos pegas. Por ejemplo, el tratado de las bases, se cumplían 20 años, había un programa nuclear de por medio, creo. Sí, no sé si era para tanto, no, eso no está acreditado, no es especulación. No. La CIA está tutelando todo el proceso desde el principio. ¿Cómo tutela la CIA el proceso desde el principio? Bueno, pues a mí el general Monzón, que era capitán del SECED, del Servicio Central de Presidencia de Gobierno de Carrero Blanco, le envían a Estados Unidos, porque aquí viene Nixon en el 70, me parece que es, y se encuentra con Franco, que se ha quedado dormido, que está ya hecho una pena, y se preocupa. Y entonces, cuando vuelve a Estados Unidos, habla con Vernon Walters, que era su segundo, que fue un hombre importante en la CIA, y le dice: vete tú allí a ver cómo está el asunto y tal. Todavía no se había producido la revolución de los claveles, pero claro, para ellos esto era una plaza estratégica fundamental. Y entonces viene Vernon Walters, que hablaba perfectamente español, tenía enchufado a un montón de generales del ejército español, tenía su propia red, y entonces pregunta, y los generales le dicen: no, lo que diga Franco, tal, y si es el rey, ya está, no sé qué, no se mete. Y entonces al final él se atreve a ir a ver a Franco, y Franco, que era un zorro para estas cosas, le dijo: usted está aquí porque su presidente está preocupado, pensando qué va a ocurrir cuando llegue a faltar esta capitanía, porque hablaba así de él mismo. y digo, no va a pasar nada, el ejército va a acatar a Juan Carlos I de Borbón, y además se ha creado aquí una clase media
que va a hacer de colchón y aquí no va a pasar absolutamente nada. Eso no es. Pero de todas maneras, si tiene alguna duda, vaya a hablar con el almirante Carrero Blanco. Se presenta a ver al almirante Carrero Blanco, y Carrero Blanco le pone en contacto con los capitanes del SECED, y es para que se coordine con la CIA. Entonces al que le toca ir a Estados Unidos, que hablaba inglés perfectamente y tal, es el general Manuel Fernández Monzón, y llega allí a un departamento del Pentágono, donde estaban los gerifaltes de la CIA, y le recibe un general alto así, y le abre un plano terrestre allí y le dice: ¿qué ve usted ahí, mi capitán? Y dice: bueno, pues un plano terráqueo. Dice: no, pero en el centro, ¿qué hay? Y le dice: pues en el centro está la península ibérica. Y entonces el grandullón, es el general, le da 2 palmadas así y le dice: pues por eso está usted aquí. Santiago Carrillo tenía sus planes, claro. y sus planes eran ya la reconciliación absoluta, la admisión de la monarquía, la continuación del franquismo renovado, tal. El personaje de Santiago Carrillo es tremendo. Mira. Claro, hay una anécdota que hay que contarla también. O sea, él siempre estuvo en contacto con Martín Villa. Martín Villa, un criminal como Martín Villa, que como ministro de la Gobernación y ministro del Interior fue responsable de infinidad de muertos en la calle, del control de las bandas parapoliciales y tal, y él fue íntimo amigo de Martín Villa hasta el final, que quedaban a cenar, a comer, tal, íntimo. Y cuando le detuvieron en diciembre del 76, del 76, lloriqueando dijo que llamaran a Martín Villa para que le sacara de allí. ¿Es cuando llega con la peluca o es en otra ocasión? Sí, cuando le trincan con la peluca, sí. Pero Carrillo es un personaje siniestro. Pasó toda la guerra civil fuera de España, tiene cosas muy oscuras, es el único secretario general de un partido comunista que ha sido recibido como doctor honoris causa en varias universidades estadounidenses, y estuvo siempre por ahí danzando, y cuando volvió a España, cuando ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial, pues vino a hacer una purga en el partido. Entonces, cuando hablan de que Carrillo es el responsable de los asesinatos de Paracuellos, es una imbecilidad. O sea, Carrillo era el consejero me parece que era de seguridad de la Junta, pero la Junta mandó a Paracuellos a militares sublevados que habían sido juzgados en Consejo de Guerra. Luego hubo algunos desmanes de los anarquistas y tal, para ahí no tenía nada que ver Carrillo en realidad lo que ha matado ha sido comunistas, ha perseguido a comunistas, a los que estaban contra su línea. Carrillo ha sido un asesino de comunistas, no de fascistas. Entonces, si quiere, tocamos la tecla, hablamos de Suresnes o de la Plata Junta, como quieras. Sí.
Suresnes. Bueno, pues los del Partido Socialista nuevos, el Clan de Sevilla, Felipe González, Isidoro, y el Mújica, todos estos entablan conversaciones con los del servicio del SECE, Central de Información de Carrero Blanco, y empiezan a tener reuniones y comidas y se hacen compadres y entonces planifican el montar un nuevo partido socialista, porque el viejo partido socialista, el de Llopis, pues no pinta nada, no sirve para nada, ¿no? Son 4 viejos del exilio y tal, y montan en la reunión en el 74 en Suresnes, y el servicio de información de Carrero Blanco le consigue los pasaportes y le escolta hasta Suresnes, tal, que a mí me decía el general Monzón que había más agentes del SECER que socialistas, porque socialistas había 17. O sea, no el socialismo en la clandestinidad no existía. Y entonces llega allí y tal, Nicolás Redondo, el sindicalista vasco, tenía pretensiones de ser secretario general, y los del SECER le dicen: tranquilito chaval, que esto le toca aquí al Isidoro y tal, y el Nicolás Redondo se lo comió con papas, eso. Y entonces hay una anécdota curiosa que claro, como ya sale en los periódicos y tal, cuando llega Felipe González a Sevilla, hay allí un comisario que le trinca pensando que ha pegado el golpe de su vida, y le llaman de Madrid y le dice: pero tú eres gilipollas, y le hemos puesto nosotros. Todo eso se monta con la asesoría de la CIA y con la tela del Willy Brandt, de la socialdemocracia alemana. Bueno, cuéntanos. O sea, es una falsedad todo, es una mentira, una patraña. Si quieres, cuéntanos un poco lo que conoces de lo que era Trevijano y la Platajunta esta. No, Trevijano, yo no le he conocido mucho a Trevijano, he tenido relación con él, y bueno, pues eso fue un hombre que se fue radicalizando, se fue republicanizando, y entonces pues lo quitaron del medio y empezaron a lanzar infundios contra él, que se había hecho la constitución de Teodoro Obiang en Guinea, tal, una serie de patrañas. Pero bueno, el caso es que se lo querían quitar de en medio. Quitarle de en medio, ¿no? Claro. Ayer nosotros estuvimos repasando este tiempo, porque ya te digo que lo estuvimos ordenando cronológicamente, y es en cuestión de 3 meses, 4 meses. Sí. No, pero él tiene un par de libros que son interesantes, sobre la República, tal, el Lebrijano, o sea, Trevijano, joder, digo Lebrijano, me sale el flamenco. Sí, porque casualmente también a él lo llegan a meter preso justo antes de que aprueben los partidos socialistas, que es donde dice que Carrillo lo traicionó. Es decir, de que habían firmado, tiene un documento. Pero que Carrillo iba por su carril. Carrillo ya estaba negociando con el régimen y tenía contactos directos con Martín Villa. Alfredo, nosotros hemos visto documentos de las reuniones que se hacen simultáneamente en Madrid y en París para la presentación de la Plata Junta, que se junta le llaman Plata Junta porque es la unión, la convergencia de la Junta Democrática de los partidos ilegales. Pero en el 76 ya. En el 74 todavía era la Junta. Sí, pero te estoy diciendo cuando le quitan la apartan de la jugada. Entonces ocurre una cosa muy curiosa, y es que él
consigue, hemos visto los documentos firmados por los secretarios de cada partido, estaban todo el espectro que te puedas imaginar. Los únicos que no se suman en primera instancia son los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes, pero el resto te encuentras hasta partidos de la más ortodoxia obrera, sí, el MC, el PT, la ORT, todo eso. Y el documento aparece firmado, y entonces él comenta en una de las entrevistas que le hacen que se somete a votación quién es el que va a comandar ese movimiento, y le eligen a él por mayoría, y Santiago Carrillo lo acepta. Por eso él defiende que el principal traidor a la Platajunta es Santiago Carrillo. Sin ninguna duda. El principal traidor a todo durante toda su vida. a mí me contó Lister. Yo con Lister tuve cierta relación. Ajá. Y él participaba en el programa que se llama La Clave, ¿os acordáis, no? De Balbín. Y entonces él, con motivo de no sé qué efeméride, el 30 o el 40 o el programa que fuera, estaban por allí lanzando, y entonces él llega Carrillo y se pone a hablar con el general Monzón, que era entonces teniente coronel. El teniente coronel, no sé qué tal. Y llega Lister y le dice: Santiago, vete de aquí, que tú has sido siempre un emboscado. Lister es un personaje, pero personaje, pero para hablar. Está olvidado. Está olvidado. Para hablar de él. Mira, ¿dónde se podría encontrar material de Lister? Hay libros de él, hombre, y de puta madre. En Memorias de un luchador, así destruyó Carrillo el PC. En la Cuesta Moyano los encontrarás. ¿El Campesino te suena? Sí, el Campesino, sí. El Campesino es otra cosa. Valentín González, el Campesino. Yo tengo un libro de él. No, pero es otra cosa. No, pero Lister estuvo en todos los frentes. Tal, era un tipo. Tiene mucha gracia, porque Ramón J. Sender, el escritor. Oye, yo esto no se sirve para. Venga, adelante. Ramón J. Sender, el escritor, que era así, medio anarquista, medio no se sabe qué, por lo visto era un cagaderas, y entonces en la batalla de Brunete pegó la espantada y se quitó en medio y no sé qué, y le cogió Lister y le dijo: Ramón, eres el tío más cobarde y más mierda que he conocido en mi vida, te voy a pegar 2 tiros. Y uno que había por allí le dijo: Enrique, que te vas a cargar al comisario político. Y dice: bueno, vale, pues vete a tomar por el culo y que no te vea más. Ese era Lister, ¿no? Era tremendo. Dice que llega a la Alcázar, a Toledo, vamos, cuando ya estaba todo perdido, y por el desastre de los anarquistas. Dice que los anarquistas había medios materiales como para haber demolido el Alcázar de Toledo, y no se hizo nada porque los anarquistas, que eran los que lo controlaban, se venían aquí a Madrid a por putas y tal, y no hicieron ni el huevo. Y entonces ya cuando la cosa estaba perdida, pues estaban rodeados, pues fue un militar profesional republicano, el teniente coronel Burillo, y Lister con su gente de apoyo, ¿no? Y entonces llega Lister allí a donde tenía la comandancia el Burillo, y oye unos bullicios allí, tal, unos líos,
y había 3 anarquistas y uno de ellos con la pistola amenazando a Murillo, porque quería organizar la retirada para que no fuese una catástrofe. Eso. Y dice, saqué yo mi pistola y salieron corriendo como ratas. No habían pegado un tiro en su vida en el frente. Qué colección de personajes. De todo pelo, además, ¿eh? Un buche que está seco. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque ya te digo yo que mi taxi es como el psicoanálisis. Cogía a Joaquín Estefanía. Pero cuando yo cogía a Joaquín Estefanía, yo no sabía lo que yo luego leí en tu libro. Que él era maoísta. Sí. Y resulta que él estaba elaborando un libro. No, Joaquín Estefanía Moreira, él escribió un libro sobre la trilateral que lo publicó a Cal. Y cuando le hicieron miembro de la trilateral a don Jesús del Gran Poder, a Polanco, pues él llamó inmediatamente a Cal para que retirase la edición, porque el Polanco le había ofrecido ser jefe de economía del periódico. Y acabó de director. Y lo acabó de director años después. ¿Ves cómo se mueve? Sí, pero que esto hay que contarlo completo, ¿no? Pero el PSOE, Trinidad Jiménez, fue también de la trilateral. Enseña la pregunta para tenerlo todo. Si no, bueno, pues, no sé, Alfredo, siguiendo un poco el guión, ¿cómo podríamos enunciar la pregunta? ¿Qué papel tiene la trilateral en el desarrollo económico de España? ¿Puede ser? No, bueno, pues está conectado con todos los que controlan las grandes empresas de comunicación de todo tipo, y siguen las directrices, claro, pues como el Fondo Monetario Internacional o el banco tal, o sea, es una sumisión absoluta, claro, la que existe. O sea, que viene a ser España, o sea, que no hay ninguna independencia, claro. Soberanía para nada. O sea, viene a ser una cosa así, la trilateral viene a ser como el desembarco político-económico de los Estados Unidos, ya, para decir, el destino de España, digamos, a nivel económico, financiero y empresarial va a ser este. No, pero eso es que hacer lo que quiere. Eso por no meternos en el tema de las bases. O sea, que la base de Rota es la base más importante que tienen en Europa, y cada vez tienen más submarinos nucleares, o sea, con las armas de destrucción masiva, o sea, que sí que son de destrucción masiva, de un solo submarino de los que hay ahí, acaban con medio mundo. Y nada, y esto sí que nadie venga, vale, más y más. ¿Tú tienes recuerdo del incidente de Palomares? Sí, el Palomares, bueno, yo no era un niño, ¿no? Pero vamos, sí, lo he leído, he escrito sobre eso, sí. Claro, que cayeron ahí unas bombas, y tal, y luego llegó el calzonazo de Fraga y se metió allí con el embajador, y todavía está hecho aquello mierda había un compromiso por parte del gobierno de los Estados Unidos en retirar aquello. Sí, claro. Y en 40 años no han retirado nada. Sí, lo único que ahora está, creo, acotado, ¿no? Para que la gente no puede... El típico cartel de radiación, no pasar y demás, ¿no? Nada, eso está lleno todo de... Pero ningún gabinete, ninguna administración ha sido capaz de poner ese tema sobre la mesa. No, pero si es que el PSOE es la nada. El PSOE es lo mismo que el PP, o sea, no ha hecho nada. Si el PSOE, ¿qué ha hecho? La reconversión industrial, la tortura, el GAL, es que eso es un gobierno de progresista, de alternativa. El PSOE ha hecho peores cosas todavía que el PP. Porque hay panoris que votan al PSOE
y entonces él le sirve de colchón. Claro, la tortura es un tema del que no se habla. La tortura, en la época gloriosa de la tortura, ha sido Inchaurrondo, el Galindo y toda esta gente, bajo las directrices de Felipe González, Barrio Nuevo y Vera. Eso ha sido la tortura y el asesinato y tal. Y claro, el Galindo, me parece que voy a preguntar también por eso. Galindo cobraba 100 millones de pesetas por comando desactivado. Entonces cogía a 7 panolis, lo partía en 2 y eran 200. Bueno, y se llevaba toda la tela él. Y a sus sicarios, a los torturadores, a Bayo Leal, a los hermanos Dorado Villalobos, a todos esos, lo que hacía es que les dejaba trapichear con drogas y atracar comercios. Le condenan a Galindo a un zurrón de años y el PSOE le indulta y le asciende a general. Esa es la política del PSOE. No hay ningún tipo de... No. Es como una especie de ley de punto final seguido. No. Los jueces fascistas siguieron en altos cargos de la judicatura. Los policías torturadores siguieron torturando. Todo igual. Es que no cambió nada. O sea, por ejemplo, yo tuve bastante relación con este Mariano Bani Andrés, que era un policía bueno, si es que los hay, ¿no? y tenía bastante relación y me dio mucha información y tal. Y era un tipo que había sido crítico durante la dictadura, que las había pasado regular y tal. Y lo nombran jefe de la brigada de investigación interior y se ponen a investigar él y el comisario Medina todo el asunto de las marietas que utilizaron para los atentados de Atocha, y cuando ya lo tenían claro, que eran que venían por la parte del CSID y tal, y habían caído en sicarios italianos conectados con el CSID y con la policía española y tal, y tienen una comisión para ir a hablar con el juez Occorsio allí a Italia. Los destituyen el PSOE. Bueno, es que no hay por dónde cogerlos. Y lo que habías contado de la defensa, de que los mismos socialistas no querían defender a la gente del atentado, lo que nos contaste de cómo se llama esta mujer. Carmena. Sí. No, Carmena era del PC. Bueno. Carmena era del PC. Carmena era del PC. Y era la jefa de los servicios de abogados, jurídicos del PC. Y cuando se estaban realizando los juicios contra los chavales que luego fusilaron el 27 de septiembre del 75, ella dio orden estricta de que ningún abogado del partido los defendiese, que eran terroristas. Esa es Carmena. Desde tu conocimiento, tu experiencia y tu valoración, ¿qué tienes que decir sobre los medios de información en este país, en estas 4 largas décadas, el papel que han jugado con las diferentes administraciones?
Me da lo mismo los peperos que los osiatas. No, no. Desintoxicación, o sea, intoxicación absoluta, la voz de su amo. Yo digo, aunque suene un poco soez, que hay más en el mundo del periodismo hay más gilipollas que hijos de puta, porque para ser hijo de puta hay que saber algo, y ahora no hay más que analfabetos, que son la voz de su amo. O sea, el periodismo de investigación, por supuesto, ha desaparecido hace muchísimo tiempo. El reporterismo, eso nada, aquí todo comunicados oficiales, internet y ruedas de prensa. Ese es el periodismo que nos dan. Yo recuerdo en la época buena de Interview que hacíamos periodismo digo yo de Sergio Leone, como el bueno, el feo, el malo, ¿no? Que íbamos a un pueblo que había un lío ahí y tal, a uno que le habían hecho una putada, tal, y entonces lo primero, llegabas al bar, te tomabas un vinito y tanteabas un poco la situación, y bueno, la situación siempre estaba clara. Los malos eran el cacique, el cabo de la Guardia Civil, el alcalde y el cura. O sea que eso no había posibilidad de equivocarse. Y entonces pues a por ellos, leña al mono. Yo he salido a hostias en un montón de reportajes, pero a hostia limpia. Yo he tenido juicios que no te digo nada. Sobre el terreno no vamos. Hacer periodismo sobre el terreno. Claro. El significado y todo lo que viviste con los atentados de Atocha. Bueno, con los atentados de Atocha no, con los abogados de Atocha. Yo podría contar cantidad de anécdotas. Vamos a lo que viviste en esa época, todo el movimiento de la extrema derecha, cómo se estaba aprovechando, todas las cosas que así que recuerdes, que quieras contarnos. Bueno, ¿Por qué cuando hay un relato oficial de la transición se pone énfasis en determinados puntos y sin embargo, por ejemplo, en todos los movimientos que había atentados por parte de la derecha o de la extrema derecha se pasa de soslayo, no se comenta? No, aquí se conoce los abogados de Atocha y dos más y tal, y hubo 100 y pico muertos en la transición. Claro, es que es la hostia. Es una época muy convulsa, entonces ¿por qué no hacer el relato completo? Está aquí hablando de víctimas del terrorismo, no han investigado nada. Prácticamente todos los asesinos se han ido de rositas, la policía les ha ayudado a irse, y a los que han detenido los jueces los han soltado. Yo fui con 23, me parece, ya cuando terminé la carrera y tal, después de las prórrogas y todo ese rollo. Y el 22F, que era domingo, juré o prometí bandera. Y el 23 llegué aquí a Madrid y me fui a hacer fotos al Congreso. Sí. Qué jodido. Tú fíjate, ¿Y qué sensación te dio a ti el 23F ese? ¿Cómo lo viste el 23F? Esto de que Renzi aparece después, los tiros... No, Bueno, tú lo vas a hablar con Camacho, ¿no? Y él te ha contado un poco... Sí, eso lo contará mejor él, sí. Pero vamos, son 3 golpes ahí, los que hay, y... uno más duro, otro menos duro, y el rey no sabe, no las tiene todas consigo, no sabe, porque hay uno de los golpes es antimonárquico y él dice a ver si la voy a cagar y me van a mandar a tomar por el culo como a mi cuñado Constantino, y está todo muy revuelto. Yo pienso que ahí el único
que realmente se creía su papel, o le hicieron creerse su papel, Tejero. el unicornio. No, Tejero. Ese pensaba que iba a salvar allí a todo. El único que cumple su papel es Tejero. Todos los demás... Y claro, cuando le presentan la alineación de los convocados, dice, ¿esto qué es? Sí. No, todos los demás chaquetean y es un desastre. Sí. Y luego lo del tema de lo que has comentado antes de Cortina, es súper curioso lo del juicio de campamento. ¿Qué neblina hay sobre ese proceso? No, lo que realmente pasó ahí. No, yo te digo, eso me lo contó mi Perote. Sí. O sea, Perote, con el que yo he tenido muy buena relación y me ha contado muchas cosas, él venía de contrainteligencia y cuando destituyen a Cortina, le nombran sustituto en la agrupación operativa de misiones especiales de comandante, y llega Perote allí e intenta reconstruir todo lo que ha sido, porque aquello ha sido el centro neurálgico de la historia. Empieza y ve que han destruido las máquinas, que tal, que no hay manera de recomponer nada de nada. Pero luego aparece, también es un personaje que se dibuja al final, pero es un personaje que yo los recuerdos que tengo sobre este hombre es que antes de irse de alguna manera se cubre las espaldas. Pues ha jodido, claro, van a por él y él tiene, o sea, el espíritu español sale ahí diciendo cuidadín, con todos los documentos que tiene, dice una polla, cuidado, claro. Cuidado. Y sin embargo está denostado por mucha parte de la prensa, en el sentido de que tal, que Pascual. Mira, donde me estoy metiendo. Aunque parezca disparatado y mis amigos no lo entienden, yo le tengo cariño a Perote, y si nos vemos nos damos 2 besos y nos tomamos unas navajas que le gustan mucho a él. Entonces, y me ha contado muchas cosas interesantes, y es un un militar honrado, tal. Bueno, o sea que tú valoras mucho el tema humano, sí, por encima de otras consideraciones. Sí. Entonces él me dice, me dijo que lo pongo, me lo dijo ya al final, ya que fuimos a comer, que íbamos a comer, pero pagaba él una vez y otra vez yo, no iba de gorrón, y me cuenta, mira, estábamos en una reunión así de responsables de los servicios de información y tal, y el entonces teniente coronel Calderón del CSIC, o coronel, ya no sé si era coronel, entonces dice, bueno, vamos a dejar correr el asunto este, que se enfríe, tal, no sé qué, bueno, todos, claro, ¿verdad? La jerarquía militar, tal, bueno, lo entienden perfectamente. Y había uno, Perote era teniente coronel entonces, y había uno que era comandante, no me acuerdo cómo se llama, y dice, entonces, como en el colegio, ¿y qué hago yo con esto? Y este se encargaba de controlar una red de estas subsidiaria. Pues, me ponía a mí de ejemplo Perote, por ejemplo, en los cines, cuando se va la luz, los pilotitos que hay, ¿no? Entonces, pues este controlaba una subcapa, telegramas y algunas cosas y tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y dice, ¿qué hago yo con esto? Y le dice el otro, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, no, este telegrama que lo he pillado a las 12 de la noche, que dice, Jaime, a partir de este momento vas contra la corona.
el rey se lo manda y le dice el Calderón: joder, qué incontinencia verbal tienes. En la movida madrileña no la viví, no me interesó nada, ni culturalmente, ni literariamente, ni cinematográficamente, ni musicalmente, no me interesó nada. Yo estaba en otra historia, estábamos en la pelea contra la OTAN y en los barrios y tal, o sea que eso me pareció a mí una frivolidad y un cambio de tercio ahí, pues para los lilas que no tenían ningún compromiso político ni lo querían tener. Acerca del tema este de la OTAN, el referéndum que fue en el 86, creo, ¿no? 86, sí. De alguna manera se puede decir que el movimiento popular vecinal de barrio es desactivado. No, hubo un movimiento importante, un movimiento importante en los barrios y tal. Hubo varias marchas a Torrejón masivas. Se peleó por eso y al final el resultado fue un pucherazo absoluto, vamos, o sea, trastornaron completamente el escrutinio. Eso, pero hubo mucha actividad, vamos, yo recuerdo. O sea, mirando ahora retrospectivamente, tú podrías asegurar dentro de ti que realmente lo que se presentó como ese referéndum estuvo manipulado. El resultado manipulado completamente, seguro, eso está acreditado. O sea, la inmensa mayoría de la población que estaba más o menos interesada por el tema estaba por el no. Claro. Sí, no, hubo una campaña, por ejemplo, toda la cuadra de Prisa, encabezada por el Rafael Sánchez Ferlosio y tal, y una serie ahí de santones y tal, todos a favor del sí. Nosotros hicimos en aquella época, en lo que duró la campaña, 4 números de un periódico que se llamaba Salir. Lo hacíamos en un día, nos tirábamos una noche, nos juntábamos unos cuantos en casa de una vez y en una noche lo liquidábamos, el periodismo clásico. Y entonces llega Chicho Sánchez Ferlosio un día y dice, claro, el que firmaba el manifiesto del País era su hermano Rafael Sánchez Ferlosio. Y dice, este hijo de puta de Rafael, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Llegaba ya medio mamado. Le llama por teléfono: Rafael, eres un hijo de la gran puta, tal, que no sé qué, no sé cuánto, tal. Y nosotros, por quitarnos de en medio para que nos dejase trabajar un poco, que ya bastante le pegábamos al frasco nosotros, ¿no? allí cada uno llevaba su petaca y unos en la cocina, otros en otro lado. Era periodismo de la vieja escuela. Y entonces le da José Luis Morales dinero para el taxi y se va. Y al cabo de un buen rato, vuelve. Y dice: me cagaron los muertos de este cabrón, de Rafael, de su hermano. Yo digo: pero ¿cómo firmas eso, hijo de puta? Y me ha dicho: es que me ha entrado la cagalera. Y ese fue el titular que pusimos en el periódico: Rafael Sánchez Ferlosio, me ha entrado la cagalera. Y vinieron a una marcha, vinieron Otelo y
y el almirante Rosa Coutinho. Sí, José, yo lo cojo aparte. No, lo digo porque como han nombrado. No, yo lo cojo ahora aparte. A mí me gustaría decirte una serie de nombres y qué es lo que te sugiere, ¿vale? Empezamos con el porno duro. Eduardo Serra. Un delincuente absoluto y un sicario del rey, un trincón del rey. Ese fue secretario de Estado de tal, con UCD, secretario de no sé cuántos, no sé qué, y luego ministro de Cultura con el PSOE, con todos. Era el hombre del rey de los yanquis. Y ese intervino en un montón de operaciones de trinque, en la compra de los famosos FACA y todo eso, que ahí el rey se infló. Sí, señor. Es un personaje muy curioso porque ahora mismo es un agente globalista y aparece en un momento que es, digamos que forma parte de las amistades inconfesables del rey, ¿vale? Pero es un tipo que es como un camaleón, porque va pasándose de equipo en equipo. Cuando digo equipo me refiero a partidos políticos. No, porque está patrocinado por los yanquis. Sí, pero no hace ascos estar en UCD, no hace ascos estar en el PSOE, y resulta que cuando gana por primera vez el PP, en el año 96, el que estaba llamado a ser ministro de Defensa, que ahora no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre así en plan aristócrata, es un diplomado de esto de la carrera diplomática. Ahora mismo no me acuerdo, pero es conocido. No, yo en el libro de la CIA le dedico un pequeño apartado a Eduardo Serra, sí. Quiero decir que ese tipo, Arias Salgado puede ser, no sé. como ministro de Defensa era lo que llevaba Aznar. Y entonces, durante la campaña de las elecciones en ese año, en el 96, en los mítines, de banderín de enganche, ese hombre era el que iba a destapar todo el tema del CSIS, de la guerra sucia y tal. Llega, gana Aznar, y entonces hay una llamada que en el libro del precio de la libertad de Cacho, eso aparece reseñado, en el cual hay una llamada de González a Zarzuela diciéndole, oye, no. Y Zarzuela llama a Génova y automáticamente Arias Salgado desaparece y aparece Eduardo Serra como ministro de Defensa. Y ahí, eso, unido a una serie de cosas más, el otro día estudiándolo, yo le dije, a ver, creo que entran los peperos y ya de entrada van poniendo el culo. No, este era un tipo de los yanquis y del rey. Un trincón de cojones. ¿Qué falta de ir de esa parte de la entrevista normal, no? De las entrevistas están. No, creo que faltaba una cosita. Creo. A ver, Y aquí ya después. Una paja mental estudia la noche. Por la tarde. No, de aquí. Hemos hablado de eso un poco, ¿no? Que ha habido un deterioro terrible en la libertad de expresión, por hablarlo de alguna manera. O sea, yo empecé, como antes he dicho, muy jovencito, con 19 años, y sacábamos cosas que ahora serían impensables. O sea, en periódicos que hemos hecho, revistas que hemos hecho, ahora iríamos a galeras. O sea, claro, como el Pablo Hasél o el otro, no sé qué. O sea, ha habido un retroceso en la libertad de expresión tremenda y una depauperación en la calidad profesional de los periodistas tremenda también. O sea, esto es ahora hablan, pues eso, del rodar de prensa, comunicados oficiales, internet. Vamos, no hace un reportaje ni Cristo. El periodismo, que es el reporterismo, que es la esencia del periodismo, pues eso nada.
Yo siempre he dicho que yo he hecho muchos sucesos. Y sucesos la gente piensa que es una cosa truculenta. El suceso no es una cosa truculenta. El suceso es la síntesis de la vida. Te permite radiografiar a unos personajes, a una sociedad, haciendo periodismo no truculento, sino periodismo de calidad, buscando el fondo y tal. El periodismo de sucesos es la esencia del periodismo. Hubo un caso señero, ¿no?, que se llamaba El Caso. Sí, bueno, eso era más truculentón, pero bueno, era más de otra cosa. No, pero yo he hecho mucho, yo en Interview he hecho muchos sucesos. Alfredo, ¿por qué ha cerrado Interview? Bueno, pues porque no se compran revistas, porque quizá porque hay determinados temas que no, porque no hay clientes, no se compran revistas. ¿Tú crees que si, por ejemplo, la opinión pública recibiera una información veraz, por ejemplo, hablando de Interview, con la cantidad de cosas que están ocurriendo, no tendría su cuota de lectores? Pues no. Estamos de acuerdo que la sociedad ha cambiado, ¿no? Y hay más medios. La gente se informa por internet, con tal, que además es todo mentira. Tú fíjate, por ejemplo, un tema que yo controlo tanto como es el flamenco. Yo por casualidad, yo no consulto internet nunca, pero si por casualidad miro, está todo mal. Las fechas, los nombres, todo lo que cuentan, está todo mal. Y la gente se lo come con papas. Y luego los bulos, las imbecilidades. O sea, por ejemplo, me mandan un correo, Pedro Sánchez Castejón, el nieto del general Castejón, asesino, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, yo me cago en tu puta madre porque eres imbécil. Eso se llama Castejón porque hay muchos Castejones, pero no tiene nada que ver con el criminal de Badajoz. No, pero es que eso funciona así. Si quieren investigar, pues que tienen por ejemplo, de los consejos de administración de las cajas de ahorros. Ahí a lo mejor encuentran algo. No, pero que además rebotan las cosas y venga, pum, uno, otro, y la misma imbecilidad la repiten hasta la saciedad. Bueno, yo no sé si tú desconoces que ahora mismo, a estas alturas, hay un aparato censor, uno creo que está patrocinado por Facebook, que es Maldito Bulo, y otro que está patrocinado directamente por Ana Pastor y Ferreras, de La Sexta, que se llama Neutral, que son los que deciden, es el Ministerio de la Verdad, los que deciden lo que es verdad y lo que es mentira, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, ahora tienen el campo abierto con esto del virus, ¿sabes? O sea, el otro día hubo una concentración ahí en Colón, donde ayer estuve comiendo con mis padres y era impresionante los titulares, y hablaba un reportero de Neutral dando la opinión acerca de la manipulación que hay con la gente que no se cree que las mascarillas, ¿sabes? O sea, la dualidad, los que están a favor y los que están en contra, y de eso se valen. Y eso ya está fomentado por dinero, en este caso por fundaciones, por un lado una externa y otra interna que también viene externa. El gilipollas de Miguel Bosé, ¿no? Es el que apadrina eso. Ese va de independiente, pero vamos, que van... Mira, es el negativo y el positivo de la fotografía. Esto no lo grabé, quería contar una anécdota de Miguel Bosé. Bueno, pues como decía el gran maestro Fernando Quiñones, el flamenco es una habitación importante de mi casa, no es toda mi casa. Yo me he dedicado al periodismo cultural, me he dedicado al periodismo de investigación y mucho al flamenco, mucho desde muy joven, y pronto empecé a escribir como crítico en periódicos, en publicaciones importantes, y eso me ha permitido vivir el flamenco
desde dentro, conocer a todos los grandes artistas de los últimos 40 años, estar con ellos, disfrutar con ellos, cientos de noches de cante y de guitarra hasta las tantas. Bueno, son cosas que te llevas puestas, ¿no? Y luego la convivencia con los artistas, con gente extraordinaria, muchos de ellos íntimos amigos míos, y el flamenco pues es que es mi música, Mediterráneo Norte, y me emociona, y la escucho y me sigue conmoviendo. Es una música singular, única en el mundo, y bueno, pues ahora digamos que va cambiando, los tiempos van cambiando, pero yo he llegado todavía a conocer una etapa gloriosa, con muchísimos artistas, con gente de muchísima calidad y con unas reuniones extraordinarias. He escrito un libro, es la historia social del flamenco, en el que también desmitifico muchas tonterías que se dicen de los flamencos. Los flamencos han tenido una vida complicada, y muchos de ellos han sido luchadores y se han enfrentado con los señoritos, y la calidad de las letras es extraordinaria. Y luego escribí un libro también sobre un personaje fascinante, muy poco conocido, Luis de la Pica, de Jerez, pero que es una síntesis de lo que es la vida flamenca en Jerez, que es el epicentro del cante, el barrio Santiago, el barrio San Miguel, y algunas cosas más, bueno, miles de artículos. Y hombre, para mí ha sido fundamental, ha sido una parte sustancial de mi vida, así que ha ido desde el principio, desde que yo empecé muy joven a escribir, pues ha ido paralelamente el reporterismo y el periodismo de investigación con el mundo del flamenco. Y nada, todavía tengo el privilegio de haber conocido a Antonio Mairena, a Juan Barea, a Farruco, a todas las grandes figuras de estos años. Antonio Mairena me decía, cuando hablábamos de los que cantan pop, de los que cantan otras cosas, claro, él era sin ser desdeñoso, porque era muy prudente y muy respetuoso, pero decía, pero es que para cantar y llegar hacen falta 3 cosas: conocimiento, y se echaba así la mano en la cabeza; instrumento, se ponía la mano en la garganta; y sentimiento. Y él lo tenía todo. ¿Tienes algo para cantarnos aquí ahora? ¿Algo para cantar aquí? No, con el flamenco no me atrevo. Es muy difícil, es una música dificilísima. Es muy complicado cantar flamenco. Yo que sé, puedes cantar un bolero, puedes cantar un tango, tal, pero son canciones. Pero el flamenco es otra cosa, es otro mundo, es otra dimensión. Y luego además el deje, el soniquete que le tienes que dar, es otra historia.
el flamenco hay que respetarlo mucho porque es una música de enorme calidad. Yo no voy a decir que sea la mejor porque hay otras tan buenas como el jazz, como el blues, como el flamenco, el fado, que me encantan todas, pero el flamenco a mí me ha marcado la vida. He hecho muchos viajes, he vivido en las familias gitanas, porque el cante flamenco, sobre todo, aunque ha habido muchos cantadores no flamencos, pero se ha transmitido en los barrios, en las familias, en dinastías, y es muy bonito. Yo además antes que hacía fotos, bueno, se me llenaba la cámara. ¿Haces del coro? Pues nosotros somos los zotes para cantar. Yo cantaba rumba, pero cuando estaba de aquella manera. Pero vamos, yo no he pasado de rumba. Vamos allá. Voy a hacer una pequeña explicación si os parece bien. Sí, bien. Ah, ¿verdad que? ¿Eh? Sí, por supuesto. Cambalache, el tango, letra y música del grandísimo Enrique Santos Discépolo, lo estrenó en 1935 y recientemente, no es por ser metijón, o sí, o por serlo, en el diario El País, una de las intelectuales orgánicas que tiene el grupo Prisa, que se llama Almudena Grandes, en su columna de los lunes titula siglo XX, que es el comienzo del tango, y luego ya inicia el texto diciendo: enigmático y febril cantó Gardel. Entonces dice en 6 palabras 2 gilipolleces, porque no es enigmático, es problemático. Enigmático no tiene sentido en el contexto del tango, y jamás lo cantó Gardel, porque Gardel, el tango, como ya hemos dicho, se estrenó en 1935 y Gardel llevaba varios años fuera de Argentina, entre Italia, entre Estados Unidos y Francia, y falleció en un accidente de aviación en junio del 35 en Medellín, en Colombia. Entonces hay como tiene mucho lunfardo, de que la jerga de los bajos fondos de Buenos Aires, hay por lo menos una pequeña explicación que hay que dar para que se entienda mejor. En determinado momento dice dice: ves llorar la Biblia junto a un calefón, ¿no? Entonces, un calefón es un pequeño calentador que había en las casas de comunidad, en las corralas, porque aquí llamamos corralas, allí lo llaman conventillos, y al lado estaba el servicio, ¿no? Y a principios de los años 30, la Organización de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, para enredar y intoxicar, mandó una legión de evangelistas repartiendo Biblias. Y la gente de los conventillos, que estaba acostumbrada a limpiarse con papel de periódico, cuando llegaron las Biblias se las quitaban de la mano, ¿no? Bueno,
Vamos a ver si me acuerdo. Que el mundo será una porquería, ya lo sé. En el 503, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay atrasado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta whisky, van Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, ves pasar la vida unida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No penses mal, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.